Bueno, como lo adelantábamos al principio del programa, uno de los temas del día es el sexo, porque estamos en el Día Mundial del Sexo, y por eso invitamos a Silvina Valente, que es ginecóloga, es obstetra, trabaja en el Hospital de Clínicas, ha hecho investigaciones muy importantes al respecto que ahora nos va a contar. Y por supuesto, nuestra doctora de cabecera, Cecilia Pirolo. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, hay tantos temas que aborda lo sexual que yo empezaría por darle la palabra a ustedes para que vos nos digas, y vos también, Cecilia, ¿qué te parece importante decir en el Día Mundial del Sexo? Bueno, primero que es el Día Mundial de la Salud Sexual, que es totalmente diferente al sexo, pero porque no es porque sea diferente, es una cuestión de lenguaje, pero que salud sexual es algo que es un derecho de todos, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, es como que eso para mí es muy importante y nos atraviesa en toda la vida, y no nos atraviesa solamente a las personas que tenemos relaciones sexuales, sino que atraviesa en cómo nos vinculamos todos los seres humanos, y atraviesa la calidad de vida y la alegría, y en la forma que también nosotros encaramos la vida. Que bueno, que es muy importante para ser positivos, para estar bien, para mejorar nuestra salud. Y mejorar nuestra salud, vos decís, ay, el sexo, ¿cómo mejoraría nuestra salud? Y bueno, unas buenas relaciones sexuales o una buena vinculación con el otro desde lo afectivo y desde el cariño inclusive, puede mejorar la hipertensión arterial, toda la activación del metabolismo, puede mejorar a personas que son pacientes oncológicos, y les puede mejorar la recepción del tratamiento e inclusive evitar que haya una persistencia o una recidiva enseguida, aumenta las defensas. Entonces es algo que atraviesa toda la salud, no solamente la salud mental, sino que también la salud corporal, ¿no? Como la llamaríamos así a grandes rasgos. ¿Y cuáles son las dificultades para las dos, ¿no? Sí. Para que esto ocurra, para que este bienestar se dé? Bueno, en realidad las dificultades son la educación. Por eso el lema de la organización, de la Asociación Mundial de Sexualidad, hoy, en este año, en el 9º año que se festeja el Día Mundial de la Salud Sexual, es educación sexual para todos. Yo creo que la educación es el bastión más importante de la sexualidad. Creo que aprender, saber que la sexualidad se aprende, que no es instintiva, ya eso es avanzar un montón en lo que es la sexualidad. Pero también esto convive con una situación en la Argentina donde muchos sectores no quieren que haya educación sexual, ¿no? También esto es parte de la realidad, es innegable, y también genera consecuencias graves en las personas. Yo creo que, bueno, desde que salió la ley 26.150, creo que eso ya es un avance gigante en nuestro país. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, ahora la Secretaría de Salud, están trabajando muchísimo para difundir esto. Entonces, yo creo que siempre en el sexo vamos a tener resistencia, porque el sexo es tabú, y los tabúes son mitos generalmente que se crean en creencias populares que la gente cree que está mal. Lo más importante es empezar a darnos permiso. O sea, y la educación es eso lo que hace. Y empezar a desmitificar que nosotros no vamos a enseñar sexo tajante ni nada. Que si hoy no hablamos de sexualidad en los colegios, o no hablamos de sexualidad en la tele, o no hablamos de sexualidad en la familia, estamos educando con el silencio. Y el silencio también educa. Doctor, claro. ¿Y cuáles serían las edades, digo, para empezar a enseñar? ¿Y qué tipo de sexualidad? Así como vos decís, no sexo tajante, ponle a un chiquito de 3 años, una chiquita, ¿de qué se le hablaría? Mira, lo primero que tenemos que saber es que tienen que aprender a valorar su cuerpo, a cuidar su cuerpo, a saber cuál es su zona de seguridad, quiénes los pueden tocar y quiénes no, a tener derecho a jugar, a tener derecho a crear, a tener derecho a interactuar con otros de su propiedad, a tener derecho a explorarse,
a tener derecho a aprender a sentir lo que ellos van sintiendo de una manera adecuada y acorde a cada una de la edad. Y aprender que un nene de 3 años, una mamá o un papá, para enseñarle cuál es su zona de seguridad, por ejemplo, tiene que tocar la puerta de su cuarto y decirle permiso, aunque sabemos que vamos a entrar porque tiene 3 años, pero te puedo bañar, mamá ahora te va a bañar, pedirle permiso para eso ya, todas esas cositas que son pequeñitas empiezan a hacer la educación sexual. La educación sexual se hace en la casa, se hace... De alguna manera, en la casa, de alguna manera, inclusive la gente que está en contra que se dé en los colegios está haciendo educación sexual. Claro. Ahora vos ves que con digamos, mejora de lo que tiene que ver con las libertades sexuales en las nuevas generaciones, tendría que ir acompañado con alguna campaña de prevención para los cuidados, porque se está viendo mucho el aumento de enfermedades que estaban erradicadas, como la sífilis, como la clamidia, como la gonorrea, como muchas enfermedades de transmisión sexual que antes no se veía tan habitualmente y que ahora, con esto de que las relaciones a veces son ocasionales o que los chicos tienen distintas formas, ¿viste?, de conocerse entre ellos y no se están cuidando tanto, ¿cómo puede acompañar, digamos, el médico para esto? El médico siempre, primero que tienen que consultar, primero las campañas siempre se pueden reforzar, aunque estén, se tienen que reforzar. Y lo más importante de todo esto es que nunca hay que dejar de usar preservativo, no importa la edad que sea, y el médico siempre lo tiene que hacer. Los preservativos en la ciudad de Buenos Aires son gratuitos y están en todos lados, hasta en los parques hay preservativos gratuitos, así que la gente se puede acercar y agarrar la cantidad que quiera. Y la realidad es que ¿cuál es la resistencia a usarlo? La resistencia, bueno, hay muchísimas resistencias, pero una es la edad. Por ejemplo, si yo no voy a quedar embarazado o ya la señora que estoy está menopáusica, ¿por qué voy a usar preservativo? Porque lo que hay que entender es que el preservativo no es solo un método anticonceptivo, sino que previene infecciones de transmisión sexual crecientes, como por ejemplo hoy la sífilis, la gonorrea y el HIV. Y en realidad la resistencia es que te dicen que no sienten lo mismo. E inclusive las mujeres dicen que no sienten lo mismo. Y bueno, nosotros los médicos tenemos varias técnicas para trabajar con los pacientes, que generalmente le decimos que se pongan un guante de látex y decimos que bueno, pero más allá de todas esas técnicas, la sexualidad se siente por presión. Los nervios que nos hacen sentir lo que sentimos cuando estamos en un encuentro sexual, tanto en la vulva como en el pene, son de presión. Entonces, el preservativo, con lo poquito y lo finito que es, no cambia en absoluto la calidad de la presión que se siente. Entonces, la sensación no se cambia en lo más mínimo. Y esto de vuelta es lo principal, resistencia para usar preservativo, y es un mito. Y así hay un montón de mitos, como decir, yo mejor lo hacemos como juegos. Ahora los adolescentes, el juego es sacarse el preservativo y a ver si se da cuenta la chica o no se da cuenta. No tenerlos, porque a veces no les da vergüenza ir a pedirlos o ir a comprarlos. Y entonces todas esas cosas son cosas que hacen que una persona se aleje. Y a veces, muchas veces es la vergüenza a pedirlo. Y por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos muchas chicas que te dicen, bueno, pero él me pide una prueba de amor y si me quiere, si yo lo quiero, puedo sin preservativo. No, y la realidad es que es al revés. La prueba de amor es, claro, si vos me querés, usar el preservativo. Es importante saber esto de que son gratuitos, porque la realidad es que los que se venden son caros. Hoy en día, digamos, comprar de a 3 o de a 12, la verdad que es, digamos, necesitas un presupuesto. Y bajó la venta de preservativos por un tema económico. Entonces, este aspecto de que sea gratuito es fundamental. Mira, no sé si sucede en todo el país, porque sé que acá sí. Sucede en todo el país, pero por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires están en todos los hospitales, en todos los centros de salud, inclusive hay oficinas del gobierno de la ciudad, y todas las oficinas del gobierno de la ciudad tienen preservativos y tendrían que estar a la vista. Si no los tienen a la vista, hay que pedirlos, porque... Sí, también hacer una campaña de explicar cómo se coloca, desde cuándo, porque muchas veces lo que sucede es que se lo ponen dentro de una relación tarde, o que hacen como un juego previo y después se colocan el preservativo, y muchas veces hay como un líquido seminal que se libera, que también eso puede transmitir enfermedades e incluso hasta generar embarazo, ¿no es cierto? Sí, lo más importante del preservativo es que se tiene que usar desde el principio de una erección hasta el final de una eyaculación. Y una vez que el hombre eyaculó,
el preservativo, uno tiene que salir de la vagina y cambiar el preservativo si vamos a seguir teniendo relaciones. Eso es muy importante. Y tiene que chequearse a ver si está roto o no está roto, porque hay enfermedades de transmisión sexual que no se transmiten solamente por semen, sino por contacto. Y a veces uno dice, si total yo controlo, entonces no voy a eliminar nada. Y esto es importante, que el preservativo es para prevenir infecciones de transmisión. ¿Cómo se controla que no esté roto? Cuando terminan de usarse, se hace un nudito, se aprieta y ahí uno sabe que si pierde un poquito de semen, quiere decir que está pinchado. Y ahí lo que sí se tiene que buscar, que también se da en forma gratuita en los mismos lugares que el preservativo, es la anticoncepción de emergencia. La situación que usted marcaba respecto a los chicos que, bueno, tienen de pronto una especie de desprejuicio que en realidad es falta de educación sexual respecto al uso del preservativo o a otras conductas, digamos, que son riesgosas. ¿Cuánto tiempo lleva en campañas poder revertir eso que, según usted, que es especialista, sabe, es algo habitual? Bueno, lo primero que te quiero decir es que no son solamente los chicos. Los no, chicos no son los jóvenes. Acá hay una población que son los adultos, y los adultos de aproximadamente 50 o 65, entre 45 y 65 años, que no usan preservativo. Y la realidad es que muchos de ellos no tienen el hábito. Yo creo que en sexualidad hay dos cosas que tenemos que aprender. Una, que la sexualidad se aprende, y otra, que se tienen que crear hábitos de protección. Nosotros cuando nos bañamos también es un hábito. Enseñar a un chico a lavarse los dientes, la mamá lo repite 1000 veces hasta que un día se levantó y dice, se lavó los dientes solo, ¿qué pasó? Entonces, la realidad es esto, yo no voy a estar con mi hijo o con mis pacientes, entonces tengo que tratar de que ellos, tanto las mujeres como los hombres, usen el preservativo como hábito. Y cuando alguien tiene sexo oral o tenemos sexo entre mujeres, la realidad es que se puede hacer un campo de látex con el mismo preservativo, que se cortan los dos extremos, se corta hacia el longitudinal y se hace un campo. Y en realidad uno ya va previniendo todo lo que vendría a ser el HPV y el contagio de otras enfermedades que se contagian por contacto. Claro. Hubo una investigación, ¿no?, que encabezaste sobre la dificultad de las mujeres para llegar al orgasmo femenino. ¿Cómo era el porcentaje? En realidad nosotros hicimos una investigación cuando empezamos con el consultorio en el Clínicas, que nosotros tenemos un consultorio de sexología en el Clínicas, en el área de ginecología, que es gratuito también. Y queríamos ver cuál era nuestra población de mujeres que venían a consultar a gineco general. Hicimos un test psicométrico, o sea, con validado internacionalmente y nacionalmente, y nos dio que un 47% de la población que se acercaba al Clínicas de estas mujeres tenían una disfunción sexual. Y dentro de la disfunción sexual, la del orgasmo, dio 27,7%. Y nos dieron también mucha disfunción de deseo sexual hipoactivo. Aproximadamente tenemos un 16% de mujeres con malestar, aunque tenemos un 50 y pico que no tienen deseo, pero con malestar, con disfunción tenemos menos, y también un porcentaje alto de mujeres que tienen dolor durante la relación sexual. ¿En diferentes edades? La encuesta estuvo hecha todavía no terminamos el trabajo, fue un preliminar, está hecha entre 18 y 65 años. ¿Y lo charlan con sus parejas a esto? Sean hombres o mujeres. A veces lo charlan con sus parejas y a veces no, y a veces tampoco tienen pareja. Pero en realidad tienen parejas ocasionales o seriadas, y bueno, y esto sí. Y en el hospital nosotros recibimos pacientes con sus parejas, inclusive tanto mujeres como hombres, y atendemos los lunes, los miércoles y los jueves a partir de las 8:30 con demanda espontánea.